Hoja se mantiene en la comuna de Santo Domingo, esto por el incendio forestal que ya ha consumido casi 2.000 hectáreas. ¿Cómo se proyecta este verano en materia de incendios, además de su combate? Queremos hablar de este tema con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Ministro, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Y me gustaría primero que comenzáramos haciendo un balance de cómo va hasta el momento el tema de los incendios forestales. Lo digo porque esto comienza mucho antes, no solamente en enero, pero hubo un momento más intenso la semana pasada cuando se produjeron estas altas temperaturas derivadas de la ola de calor. Fueron cerca de 3 días con esas condiciones. Así es. Bueno, Patricia, la temporada de incendio parte el 1 de julio, ¿ya? La primera semana de enero estuvimos muy complicados, se nos quemaron 4.700 hectáreas y tuvimos 251 incendios. Ahora, quiero hacer un llamado a la tranquilidad. En superficie quemada este año se ha quemado un 13% menos superficie que el año anterior, aún teniendo más incendios y teniendo más eventos. ¿Qué es lo que incide en eso? Eso, por supuesto que lo que más incide, ¿no es cierto?, es una temperatura alta, velocidad del viento alta, baja humedad relativa y alta cantidad de combustibles. Tuvimos muchas lluvias primaverales, eso hizo que estos pastizales crecieran, ese pastizal hoy día se seca, ¿no es cierto? Y eso es el combustible y por eso la predisposición mayor al año anterior a los incendios, pero sí es muy buena noticia que hayamos podido concurrir más rápido a los eventos, a los incendios que el año anterior y eso hace que tengamos un 13% menos de superficie quemada que el año anterior. ¿Santo Domingo es el sector donde hay una mayor extensión de superficies quemadas? Bueno, ahí tuvimos la semana pasada un incendio de 1.840 hectáreas, lo que fue muy grave. ¿Cuál es la buena noticia del incendio denominado San Guillermo? Hoy día estuve ahí, fui a conversar con muchas familias que lo perdieron todo. Por suerte no tuvimos ninguna pérdida humana y ninguna pérdida de vivienda. Un incendio no termina cuando se va al fuego, porque ahí parte un tema económico para las familias afectadas y también parte un tema social para las familias afectadas y hoy día pudimos constatar que hay daños agrícolas, ¿no es cierto?, hay daños forestales. Por suerte no tuvimos ninguna pérdida de vivienda y eso gracias al muy buen trabajo que hizo CONAF, con bomberos, con la PDI, con carabineros. Aquí hay más de 10 instituciones quemadas. Es muy impresionante, Patricia, ver toda la zona quemada y la vivienda intacta. Y eso habla muy bien del trabajo que hizo CONAF y bomberos. Hoy día tuve con esas familias conversando, con muchos niños, ¿no es cierto?, con los padres de familia y vamos a apoyar a esta familia a través de INDAP. También me apoyó hoy día y me acompañó INDAP para ver de qué forma podemos ir en ayuda de familias muy modestas del sector rural, principalmente agricultura familiar campesina. Lo hemos visto también en otras temporadas en las que no solamente es que se pierdan la vivienda, sino que también la fuente laboral. Entonces es mucho más difícil recuperarse cuando alguien es víctima de una emergencia de este estilo. Así es. Ahora, lo importante aquí es ver ¿cómo prevenimos esto? Yo quiero hacer un llamado y el canal me da una tremenda oportunidad de decirle a la ciudadanía que número 1, prevención, número 2, prevención, número 3, prevención. El mejor incendio es el que no ocurre y para eso tenemos 3 números de teléfono que me gustaría hacer un llamado a la ciudadanía a que nos ayuden a prevenir. El 130 de CONAF, el 132 de bomberos y el 133 de carabineros. Todos los ciudadanos de este país tienen un celular. Entonces, cuando veamos un posible sospechoso que quiere causar un incendio intencionalmente, por favor llamar a uno de estos 3 números. O cuando veamos una fumarola de humo, ¿no es cierto?, por favor llamarnos a uno de estos 3 números. Es buena idea que sean 3 números, lo digo porque tal vez podría estar focalizado en uno solo, recordar uno solo o en la duda. ¿A cuál de los 3 tienen que llamar? Lo que pasa es que hemos detectado que la mayoría de la gente siempre tiene una relación más estrecha con uno de estos 3 números. El 130 es CONAF, ¿no es cierto? Y el 132 es bombero, pero la verdad es que cualquiera de esos 2 números es muy importante para nosotros. Ya, tal vez el 130 no es tan conocido. El 130 no es tan conocido porque es, ¿no es cierto?, nuestra corporación
que es CONAF, pero sí todo el mundo sabe el teléfono de bomberos, que es 132, y estas tres instituciones están trabajando en forma muy coordinada para prevenir y combatir los incendios. ¿Qué es lo que se ha aprendido? ¿Qué es lo que se ha sacado como lección de lo que ocurrió en el año 2017, donde derechamente se vivió una catástrofe en términos de incendios forestales? En los últimos 10 años hemos tenido un promedio de incendios de 50.000 hectáreas al año. Hace 2 años tuvimos 600.000 hectáreas, que fue un mega incendio, un incendio devastador. El año pasado tuvimos 6.000 incendios, tuvimos 35.000 hectáreas quemadas, y que este año tenemos un pronóstico alto, dado que al pronóstico climático, ¿no es cierto?, se dan estas tres condiciones de temperaturas altas durante un periodo de tiempo muy prolongado, ¿no es cierto?, donde hay mucho combustible y donde proyectamos una temporada de baja humedad relativa. Pero ¿qué es lo que hemos aprendido? Esa pregunta es muy importante. Lo más importante es la coordinación entre 10 instituciones. Aquí CONAF es el que coordina, es el dueño del incendio, pero también participa la ONEMI, participa la PDI, Carabineros, Bomberos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Energía, el Ministerio del Trabajo, y también, ¿no es cierto?, el sector privado, Corma, que aporta con 50 aeronaves y más de 3.000 brigadistas. Hoy día el Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios va a contar con un presupuesto de 53.000 millones de pesos. Vamos a contar con 44 aeronaves. CONAF va a contar con 222 brigadas ya constituidas. Nunca antes habíamos tenido el 100% de las brigadas ya constituidas, con más de 2.800 brigadistas. Y yo quiero felicitar a los comandantes de incidentes, a los brigadistas, por el trabajo que ellos hacen. Hoy día me tocó comprobar este trabajo en San Guillermo, en Santo Domingo, en la topografía que trabajan los brigadistas, con las temperaturas que trabaja, es realmente admirable. Nuestra misión como CONAF es proveerlos de todos los equipos de seguridad y también de alimentación y de hidratación, y que los brigadistas puedan trabajar en las mejores condiciones posibles. Claro. Ahora, si nos vamos a las causas de estos incendios, generalmente escuchamos que en el casi 100% de los casos es el ser humano el responsable de estas emergencias. La duda que tengo es, en cuántos de estos casos es porque hay un accidente, porque dejan algo por descuido que finalmente genera un incendio, y cuántos de esos son intencionales. Lo digo incluso por este video que ha estado circulando, donde se ve a algunas personas que estaban jugando con un tarro, con fuego. Se está investigando si es que finalmente fueron los causantes de un incendio mayor, pero por eso tengo la duda de cuántos de estos casos efectivamente son por un descuido y cuántos por que estaba la intención de quemar. Bueno, está comprobado que un 99% de los incendios son causados por el ser humano. Un 30% de ellos son causados intencionalmente y el resto son descuidos. Y también hay un efecto natural, por ejemplo, un rayo, que son los mínimos casos, o algún problema con alguna empresa eléctrica, que explote un transformador, que se corte, ¿no es cierto?, el tendido eléctrico, etcétera, etcétera. Pero la mayor cantidad de problemas los tenemos por descuidos de los seres humanos, y por eso es un llamado que hace CONAF, que hace el Ministerio de Agricultura, que hace el Gobierno, que hoy día que nos estamos saliendo todos a veranear, que vamos a desplegarnos por Chile, tener el máximo cuidado posible con la colilla de un cigarro, con prender fuego donde no corresponde, ¿no es cierto?, con transitar con autos catalíticos por pastizales. Todo lo que pueda producir chispa, ¿no es cierto?, es susceptible de prenderse fuego. Y lo otro, Patricia, el máximo rigor de la ley para cuando podamos comprobar que hay hechos delictuales, ¿no es cierto?, y cuando los incendios son provocados por pirómanos o por gente que realmente quiere causarle un daño a una comuna, a una provincia o a una región. Sí, eso le quería preguntar su evaluación sobre nuestra normativa. ¿Es suficiente en lo que se refiere a las sanciones, o es que acá directamente el problema no está en esa normativa, sino más bien en las dificultades para identificar a quienes están? Eso es lo más importante, porque tenemos una ley que nos respalda. Si nosotros podemos comprobar que hay un incendio causado intencionalmente, esa causal tiene más de 5 años de cárcel. Ahora, ¿qué es lo que más nos cuesta? Es comprobar
¿no es cierto?, que fue un hecho delictual y causado intencionalmente. Y es por eso que la ciudadanía, un llamado a las chilenas, a los chilenos, nos pueden ayudar muchísimo, ¿no es cierto?, a comprobar cuando hay un incendio, ¿no es cierto?, provocado intencionalmente, porque todos tenemos un celular, ¿no es cierto? Podemos filmar, podemos grabar, podemos hacer un llamado por teléfono y eso nos va a ayudar muchísimo. Yo estoy convencido que vamos a poder disminuir muchísimo los incendios siempre y cuando, además de estas 10 instituciones, podamos actuar en conjunto con la ciudadanía. Y yo quiero agradecer todos los llamados que hemos tenido la semana pasada para ayudarnos a prevenir y combatir los incendios, porque si no hubiéramos tenido esos llamados, probablemente hubiéramos estado hablando de pérdidas de vidas humanas y pérdidas de vivienda, y por suerte eso no lo tuvimos. ¿Tiene la ciudadanía esa conciencia respecto a cuáles son los actos que pueden cometer o los descuidos que pueden cometer, que finalmente se pueden transformar en un incendio? Hoy día, conversando con un comandante de incidente, me decía que su señora era educadora de párvulos y ya en los jardines infantiles, en la educación básica, hay una instrucción, se crea la conciencia del problema que puede causar los incendios. Yo diría que los más duros somos los más mayores, ¿no es cierto? Y tenemos que, por eso es la campaña que hemos hecho en las estaciones de buses, en los aeropuertos, distribuyendo folletos para cómo prevenir, ¿no es cierto?, incendios. Estamos en una campaña con los alcaldes, con los gobernadores, con los intendentes. Mañana en el Ministerio del Interior nos vamos a reunir con un número muy grande de alcaldes, porque este no es un tema político, este es un tema técnico. Aquí tienen que participar los alcaldes de todos los colores políticos, los gobernadores, los intendentes de cada una de nuestras regiones. Este tema vamos a ser muy eficientes en la prevención y el control de los incendios siempre que podamos hacer participar a todo Chile. Claro, porque uno podría pensar, bueno, estos 5 años de cárcel, ¿cuánto puede contribuir a desincentivar que alguien intencionalmente esté detrás, o sea, el autor de un incendio de estas características? De hecho, me surge la duda, no sé si está el antecedente, ¿cuántas personas estarán realmente pagando con cárcel el haber iniciado un incendio? Sí. No tengo ese dato, le puedo decir que sí, en nuestro periodo en que llevamos de gobierno, en estos casi ya 11 meses, no tenemos ninguno, estamos investigando 3 casos y queremos tomar medidas ejemplificadoras en esos casos y queremos aplicar todo el rigor de la ley en esos casos. Pero yo creo más en la zanahoria que en el garrote, y es por eso que no me canso de hacer este llamado a todos los chilenos y chilenas, porque la semana pasada tuvimos una cantidad de llamados enormes y eso nos ayudó muchísimo. Vienen los meses más difíciles, enero y febrero, vienen las máximas temperaturas por un periodo muy prolongado. Tenemos un CONAF 2.0, tenemos brigadistas súper profesionales, tenemos comandantes de incidentes que realmente hacen un trabajo heroico, y yo estoy seguro que, dado a la preocupación que hemos tenido en el gobierno y a la articulación que está tomando el Ministerio de Agricultura, vamos a poder tener un control de incendio muy eficiente. Entonces, nos vienen los 2 meses más complicados. Este es un fenómeno, ¿no es cierto?, que está en todo el mundo. El cambio climático llegó para quedarse, ha aumentado la temperatura, los incendios son más recurrentes en todas las partes del mundo. Y el último ejemplo que le cuento, Patricia, conversando con los pilotos de España y de Argentina hoy día, que tienen más de 30 temporadas en el cuerpo, porque ellos trabajan en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, me dicen que Chile es uno de los países más profesionales del mundo para controlar incendios. Eso me llena de satisfacción, porque yo lo estoy viendo en terreno, el trabajo que hacen estos brigadistas y estos comandantes de incidentes y estos pilotos. Y uno muchas veces se pregunta cuántas hectáreas se nos queman por negligencia nuestra. Y cuando oigo el testimonio de estos pilotos que han trabajado 30 temporadas en todo el mundo y me dicen que en Chile sí se puede trabajar en forma muy profesional, eso es una muy buena noticia. Ministro, de esperar entonces que esta temporada no registre tantos incendios como hemos visto en épocas anteriores y que han dejado daños, la verdad, catastróficos. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Muchas gracias, y gracias por darme la oportunidad de hacer un llamado a todos los chilenos de que nos ayuden a prevenir y controlar los incendios. Gracias, ministro. Muchas gracias.